Muy buenas tardes a toda la audiencia que nos acompaña en línea. Vaya de nuestra parte una felicitación a todos los paseños en este día en el que recordamos 211 años de la fundación de la ciudad de La Paz. Para todos ustedes, Jayaya La Paz. Hoy, 16 de julio, iniciamos nuestra 12ª sesión con el webinar denominado Conflicto Familiar y Económico Producto de la Cuarentena, que consideramos una temática de mucha importancia, esto debido a los altos índices de violencia, de maltrato, de feminicidios que hemos estado escuchando estos últimos días y que están, lacerando muchas familias en nuestro país. Para el desarrollo del mismo, tengo el agrado de presentar al facilitador licenciado Álvaro Gómez Andrade, quien es abogado y economista de la Universidad San Francisco Javier de Chuquisaca. Él es especialista en integración andina, política económica, administración y gestión pública y en educación superior. Él ha trabajado como asesor legal del Programa Nacional de Posalfabetización del Viceministerio de Educación Alternativa, es abogado en normas de la Dirección Nacional de Educación Superior Técnica, fue abogado de la Secretaría Departamental de la Gobernación de La Paz, fue responsable nacional de procesos legales de la Dirección General de Sustancias del Ministerio de Oportunidades, investigador del Archivo y Biblioteca Nacional de Bolivia, y cuenta con varias publicaciones, y artículos en el ámbito político y social. Les recordamos que nos encontramos transmitiendo en vivo a través de Facebook en la página Generación HD. Esta tarde nos acompaña el compañero Edwin Aliaga. Adelante, Edwin, por favor. Buenas tardes, licenciada Ninosca. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Tengan ustedes muy buenas tardes, estimados participantes, trabajadores en general. Hoy tocaremos el tema que dijo ya licenciada, conflicto familiar y económico, por la situación que estamos pasando producto de la pandemia. Para eso damos la bienvenida al expositor, al licenciado Álvaro Gómez. Adelante, licenciado. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Edwin y Nosca, un placer nuevamente estar con ustedes. Y bueno, antes de poder iniciar el tema que nos atinge esta tarde, es bueno recordar de que esos 211 años de celebración de la revolución del 16 de julio nos motiva a seguir adelante, dado de que gracias a la fuerza y la pujanza de aquellos hombres que se han impuesto para que tengamos una mayor libertad, mayor propulsión para que Bolivia pueda seguir adelante en esos tiempos, siendo Alto Perú, nos ha permitido tener libertad y esa libertad no la tenemos que dejar pasar muy desapercibida. Tenemos que tomar en cuenta, más que una celebración como tal, de que en esos momentos de pandemia tenemos que llevar una reflexión por todo aquello que estamos haciendo para bien o para mal. Y esta que sea nuestra principal piedra angular en la situación de que podamos mejorar cada día más. Estamos entrando ya en una encrucijada donde el pico más alto, supuestamente de acuerdo a pronósticos estadísticos de expertos y científicos de salud, nos va a demostrar si tenemos esa capacidad, tanto no solo los paseños, sino también los bolivianos, en poder afrontar esta situación. Yo tengo para bien tener buenas esperanzas, dado de que continuamente voy conversando, ya sea a través de redes sociales o también por la interacción que nos permiten estos avances tecnológicos, tener un panorama mucho más benigno para Bolivia si es que seguimos las indicaciones que nos están planteando, tanto desde el gobierno central como también desde los COEs departamentales y municipales. Y sin olvidar, obviamente, las muchas recomendaciones que prevalecen desde la OMS, desde la Organización Mundial de Salud. Es por eso de que yo me he permitido, juntamente con los auspiciantes de este espacio, el determinar el conflicto familiar y económico producto de la cuarentena. Es una situación, como les decía anteriormente, muy difícil para nosotros
estamos entrando, les reitero, en una encrucijada donde el pico más alto puede determinar también ya sea nuestra fatalidad o en su defecto también nuestra promisoria reivindicación por todo lo que está pasando. Lo más seguro es de que sí vamos a salir adelante porque ya nos han demostrado históricamente cómo los bolivianos somos capaces de poder seguir adelante sin necesidad incluso de tener las condiciones adecuadas para poder mantener en diferentes motivos, ¿no? Es por eso de que tenemos que considerar primero la situación de la economía, cómo se está planteando desde el problema de la pandemia. Esta pandemia lo primero que ha ocasionado es una ola de despido de trabajadores. Los trabajadores que están en deterioro, si vale el término, un poco exagerado, pero creo que sí es el más oportuno, en cuanto a las relaciones que se tiene contra la situación del patronaje. Entonces, esta ola de despidos va acrecentándose cada vez más y posteriormente lo vamos a detallar en mayor profundidad. También esta situación económica ha procurado el cierre o la reducción de las empresas como resultante de la pandemia del COVID-19. Vale decir de que todas las empresas también han tenido que tener su efecto devastador, ya sea en pequeñas y medianas empresas, las cuales han imposibilitado la continuidad de su funcionamiento. También la inestabilidad está activando las protestas sociales. Cuando el país se está encaminando a los comicios generales del próximo 6 de septiembre, fecha en la cual probablemente sea suspendida o postergada por esta situación de la pandemia. Ante esta crisis económica que está atravesando el país, ya varias empresas, tanto pequeñas, medianas y grandes, están pagando las indemnizaciones para que puedan tener una planilla mucho más reducida en función también de los ingresos recibidos. Pero otras han optado por no hacerlo, agravando el conflicto de los trabajadores que se movilizan en las calles para exigir, obviamente, sus derechos ante la intervención del gobierno. Esa intervención que muchas veces está recayendo en muy pocos los atisbos para poder mejorar, dado de que hay una economía muy inestable actualmente y no es precisamente por producto del COVID-19, sino que esto ya se veía venir desde aproximadamente octubre del año pasado. Mientras tanto, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, que pertenece al gobierno central, ha anunciado un plan de emergencia para solventar o subsidiar, si vale el término, en las empresas con 19 millones de dólares para el pago de salarios que están comprometidos hasta fin de año por los puestos de trabajo que ascienden a 11,000. Pero, sin embargo, por otro lado, los sindicatos quieren que los trabajadores retornen a sus compañías. El gobierno aún no tiene un registro de todas las empresas que han cerrado o cuántos empleados se han perdido, cuántos empleos han sido perdidos. Y todos los analistas, tanto económicos y sociológicos, afirman que casi todos los sectores han de estar dañados una vez de que se termine con esta pandemia o en el transcurrir de lo que viene a ser el último trimestre de esta gestión, por lo que piden a las autoridades dar un diagnóstico real del impacto económico que ha de sufrir la economía, valga el término, en Bolivia como sí. Según el Centro de Desarrollo Laboral y Agrario, que es uno de los principales focalizadores dentro del comportamiento económico, la tasa de desempleo urbano, solo estamos hablando del desempleo urbano, ha subido al 4.2, del 4.2 al 7.4% en solo este año. Vale decir de que si bien el 4.2 era un parámetro que se estaba manteniendo hace 3 años atrás, ha sido incrementado 7.4, pero no precisamente debido a una falta de previsión por parte del gobierno como tal, sino de que esta pandemia ha ocasionado el despido y la vacancia flagrante de que casi estamos duplicando este parámetro económico del desempleo. Y por ende, la informalidad económica está rondando el 80% de la población económicamente activa, vale decir, de la PEA. El 80%
si ustedes pueden determinar con este dato, se va a incrementar posiblemente a un 82% hasta fines de esta gestión. Y eso implicaría que solo un 18% está reactivando, es decir, está produciendo como tal, de acuerdo a sea el sector privado o el sector público, y estos van a determinar necesariamente una inflación. Por su parte, el Banco Mundial, el BM, ha pronosticado que la recesión en Bolivia puede provocarse en el 2020 una caída del 5.9% dentro del PIB, del Producto Interno Bruto. Y lo peor, o esto vendría a recurrir a que es una de las peores cifras desde los años 80, cuando el país sufrió una devaluación y una inflación históricas. La peor tasa de esa época, en 1983, fue del menos 4%. Esto, si bien no vamos a llegar a tal situación, sin embargo, podemos determinar de que si va a caer en recesión el Producto Interno Bruto al 5.9%, vale decir un 6%, entonces sí vamos a sufrir una suerte de escasez de productos, dado de que va a haber mucho circulante, pero no va a haber el producto como tal, precisamente por el cierre de fronteras, porque no se está activando el aparato productivo económico en Bolivia. Como podemos ver en este gráfico, en 1983 había una cantidad que los bolivianos podían manejar en efectivo, pero sin embargo no había productos para poder ser adquiridos. Entre el 2010 y el 2018, gracias al motor de los precios de las materias primas, por eso estoy haciendo énfasis con amarillo, gracias al motor de los precios de las materias primas, no precisamente por la convicción que tenía en las políticas económicas el anterior gobierno, la economía boliviana creció anualmente por encima del 4% y en la gestión 2016 ha alcanzado un pico máximo del 6.7%, aunque luego ha empezado un debacle, una declinación, hasta situarse en el 2019 en el 2.2 de acuerdo a cifras oficiales. ¿Por qué vamos a hacer un énfasis dentro del motor de los precios de las materias primas? Porque es ha determinado de que pueda Bolivia encumbrarse dentro de la posibilidad de tener mayores ingresos, donde también las reservas internacionales han ido acrecentándose, y no precisamente por una determinación económica que haya procurado de que sea así. Y más al contrario, todo el mundo ya sabe cuál ha sido el debacle de las malas políticas en cuanto a la inversión que se podría realizar en salud y también hasta cierto punto en educación, que ahora lo estamos sufriendo. Para tener un mejor concepto, de acuerdo al cuadro adjunto que estoy demostrando, de acuerdo a una encuesta y unos análisis que se han realizado dentro de foros regionales, la situación de la búsqueda de empleo en otros países se sitúa un poco conflictiva, como por ejemplo en Chile, en el Perú y en México, que están a 3 meses para poder conseguir una persona que se encuentra en desempleo un trabajo estable. Sin embargo, en Bolivia la situación se duplica. Tarda aproximadamente 6.7 meses en Bolivia un desempleado en poder encontrar un nuevo empleo. Esto quiere decir de que no hay los demasiados o los oportunos mecanismos para poder reactivar la economía individual de cada uno de los desempleos, que esto sitúa también a Bolivia de que no precisamente el que vuelva a encontrar un empleo aquella persona que ha sido destituida o ha sido suspendida de su relación laboral tenga que ser de la misma forma. Más al contrario, estos 6.7% meses que va a transcurrir para poder conseguir un nuevo trabajo puede estar inmiscuida dentro de una subocupación o subcontratación que procuraría también el debacle de aquella persona profesional o especialista en algún oficio para buscar otras formas de ingreso. En este otro cuadro, dentro de la distribución de la posible pérdida de empleos por el sector de la actividad económica, hablando en términos de millones, vemos de que hay una formalidad, lo que está con azul, dentro de las posibilidades de minas y canteras. La electricidad, gas y agua, y seguros en construcción, en transportes y alimentación, en manufacturas, en agricultura y pesca, en el comercio, restaurantes y hoteles,
y los sociales y comunales, donde una gran mayoría de nosotros, como parte también de del sector educativo, puede determinarse. ¿Esto qué quiere decir? De que hay una mayor probabilidad de que dentro de los servicios sociales y comunales se pueda perder la situación hasta cierto punto, es decir, es el que tiene hasta la mitad de normalidad para poder tener una estabilidad, pero en el caso de que pueda haber un riesgo para poder perderla, existe un 2% de que esa formalidad se vuelve en riesgo. Y después de este paso, en el caso de constituirse un desempleo dentro de los servicios o el del sector de educación, va a transcurrir una línea, esa línea amarilla, para que ese desempleado pueda convertirse dentro del sector informal. Y cuando está en rojo, que es una pequeña probabilidad, está dentro del margen de formalidad crítica, es decir, de que va a tener una desocupación constante y permanente. Ahora, tenemos que hablar también de una situación real, producto de la pandemia. En este marco de todo lo que se ha explicado económicamente, en el que el mundo está en una situación de confinamiento total, 4.000 millones de personas, de los 7.000 millones que somos en todo el planeta, se refugien en casas ante el contagio mundial del COVID-19. Se trata de una medida de protección, pero que conlleva otro peligro mortal. ¿Cómo aumenta otra pandemia en la misma sombra? Es decir, que va en forma paralela. La violencia intrafamiliar contra los sectores vulnerables. Este confinamiento ha avivado la tensión y el estrés generados por preocupaciones relacionadas con la seguridad, la salud y el dinero. Vale, en la economía constante de que alguien pueda tener ingresos para poder generarlos. Asimismo, refuerza el aislamiento de las mujeres que tienen compañeros violentos, separándolas de las personas y los recursos que mejor puedan ayudarlas. Esta situación perfectamente ha determinado un caldo de cultivo para que se pueda ejercer un comportamiento controlador y violento en el hogar, y esto de parte generalmente de los varones. Incluso antes de que exista el COVID-19, es decir, de que se vaya a tener una profusión en Bolivia desde marzo de esta gestión, la violencia doméstica ya era una de las violaciones de los derechos humanos más flagrantes. Veamos en un contexto mundial de todo el planeta. En los últimos 12 meses, 243 millones de mujeres y niñas de edad de 49 años de todo el mundo han sufrido violencia sexual o física por parte de un compañero sentimental. Y con el avance de la pandemia es probable que esta cifra carezca con múltiples efectos en el bienestar de las mujeres, obviamente, de su salud sexual y reproductiva y su salud mental, como también de su capacidad de liderar la recuperación de nuestras sociedades y economías y de participar en ella. Como pueden advertir, son 243 millones de mujeres entre el rango de edad de 15 y 49 años que han sufrido una suerte de tipo de violencia, cualquiera haya sido. Las más frecuentes son la violencia sexual y la violencia física. Y esto por parte de un compañero sentimental o en su defecto también con alguien que está siendo miembro de la familia. Y esto es preocupante porque los 243 millones de mujeres hace 5 años atrás no pasaban de 12. Entonces, como podrán ver, el 100% ha sido incrementado. Ahora bien, ¿cuál ha sido la situación en la cual tanto las mujeres como las niñas se encuentran en mayor vulnerabilidad en esta situación de la pandemia en cuanto a la violencia? En el ámbito estructural, se manifiesta en una injusticia social, en racismo o cualquier otra forma de discriminación. ¿Cuál es la dimensión de género que se puede alcanzar? El infanticidio femenino, o en su defecto también el feminicidio. La economía laboral, en uno de los ámbitos importantes, como ya hemos visto anteriormente, se manifiesta a través del acoso físico-moral en el trabajo, o llamado también moving, que actualmente en Bolivia no está consignado como tal, la explotación laboral, obviamente de menores y también de mujeres, y la explotación sexual de menores exclusivamente, y más la vulneración en este ámbito del sexo femenino.
¿Cuál es la dimensión de género que provoca esta manifestación? El acoso sexual, en primer término, la diferencia entre la remuneración percibida, de que las menores oportunidades de empleo y promoción están encubiertas dentro de la injusticia contra las mujeres, de que existe un tráfico y una explotación sexual de mujeres y niñas, y por ende hay una prostitución forzosa, es decir, de que tampoco hay una remuneración constante por este hecho. Dentro de la escolaridad, dentro del ámbito de la vulneración contra la mujer, existe el bullying, que se manifiesta entre compañeros como tal. Los medios de comunicación y el ocio también influyen en los ámbitos de la discriminación como tal. En cuanto a los escritos, en las pantallas, ya sea en el cine, en la televisión, en los videojuegos, también en la internet, como en otras formas de redes sociales. Y esto dimensiona a la publicidad sexista, es decir, de que la mujer está siendo objeto para que pueda ser considerada exclusivamente un objeto sexual. Los conflictos armados y el terrorismo también se aplican dentro de estos ámbitos de discriminación, cuanto va a derivar a la violencia de los conflictos armados, ya sean refugiados o desplazados. La dimensión de esas manifestaciones se distribuye en el acoso, en las violaciones, el tráfico y explotación sexual de mujeres y niñas, y también en la prostitución forzosa. En cuanto al ámbito sexual, existe la manifestación indudable de una violencia sexual, también por efectos represivos por parte del hombre o del varón en este caso, que también han desembocado en las dimensiones de violaciones o mutilaciones genitales femeninas, que generalmente esto ocurre en los países islámicos. También el ámbito deportivo es de una u otra forma un ámbito de discriminación de género, dado de que existe agresiones físicas y verbales en contra de otras personas, pero utilizando calificativos de género. Y esto obviamente está dimensionado en las agresiones verbales. También en la calle, en esos ámbitos, existen manifestaciones de agresiones físicas contra las mujeres y niñas que va a provocar obviamente en la agresión sexual y en la violación. Ahora bien, dentro de la situación de la familia como tal, menos del 40% de las mujeres que sufren violencia, cualquiera sea su tipo, buscan ayuda de algún tipo o denuncian el delito. Solo el 40% del 100% de mujeres agredidas. Menos del 10% de estas mujeres que buscan ayuda recurren a la policía. En muchos países la ley no está de parte de las mujeres, en muchos países, generalmente de los islámicos, como les decía. 1 de 4 países no tienen leyes que protejan específicamente a las mujeres contra la violencia doméstica. Más bien Bolivia no es el caso. El costo mundial de violencia contra las mujeres se ha estimado, de acuerdo a datos de la ONU, está aproximadamente de 1.5 billones de dólares para poder ser tratados, todo en cuenta por la violencia que sufren las mujeres. Dentro del aspecto de Bolivia como tal, el feminicidio está reconocido a partir de la ley número 348, en su artículo 7, que establece que la violencia feminicida es la acción de extrema violencia que viola el derecho fundamental a la vida, obviamente de la mujer, y causa la muerte por el hecho de serlo, solo por el mismo hecho de ser mujer. Cuando está violentando la posibilidad de su subsistencia, está considerado como feminicidio dentro del artículo 7 de la ley 348. En el artículo 84 de la misma ley 348 se incorpora al Código Penal, es decir, que ya va a buscar su sanción, por lo que el feminicidio está considerado como un delito. Y se va a sancionar con la pena de presidio de 30 años sin derecho a indulto a quien mate a una mujer. Vale decir de que el feminicidio se constituye también, aparte del parricidio, del asesinato y del traición a la patria, como la pena máxima dentro de la penalidad que existe en Bolivia, es decir, la sanción máxima que puede tener sin derecho a indulto a aquella persona que haya cometido. ¿Cuáles son las posibles causas para que se pueda provocar los feminicidios? Ya recordemos que son 30 años los que se van a
a determinar o sancionar para aquella persona que mate a una mujer. Cuando se presentan, cuando el autor sea o haya sido cónyuge o conviviente de la víctima, o haya estado ligada a esta por una análoga relación de afectividad o intimidad aún sin convivencia. Después, por haberse negado la víctima a establecer con el autor una relación de pareja, enamoramiento, afectividad o intimidad, que son dos casos muy distintos. Aquí se determina de que ha tenido una relación de convivencia y aquí porque no se ha querido establecer ya sea una relación amorosa o en su defecto de afectividad o intimidad. También, por estar la víctima en situación de embarazo, puede ser una de las causas que como que se produce constantemente de feminicidio. La víctima que se encuentra en una situación o relación de subordinación o dependencia respecto del autor o tenga con este una relación de amistad laboral o de compañerismo. Esta relación, si bien no es sentimental, si bien no está dentro del margen de poder tener una relación frustrada o en su calidad de situación de embarazo, también en las relaciones laborales puede ser factor detonante para que pueda realizarse el feminicidio. En esta situación, la víctima se encuentra en una situación vulnerable cuando, con anterioridad al hecho de la muerte, la mujer no haya sido víctima de violencia física, psicológica, sexual o económica cometida por el mismo agresor, también está dentro de las posibles causas de un feminicidio. Cuando el hecho haya sido precedido por un delito contra la libertad individual o libertad sexual, es decir, de que haya habido violación y posteriormente el homicidio o asesinato de aquella mujer, que después se constituye como víctima. Y cuando la muerte sea conexa al delito de trata o tráfico de personas, es decir, cuando se está procurando también la explotación sexual y al momento de negarse o en diferentes circunstancias que haya imposibilitado su relacionamiento, existe también la posibilidad de que se pueda cometer feminicidio. Para recaer cuál es la situación en cifras de estos casos de violencia intrafamiliar y también de feminicidios, la FELCB, la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia, ha registrado 50 feminicidios y alrededor de 14,000 casos de violencia contra la mujer entre enero y junio de este año. Vale decir, en este primer semestre se ha determinado 50 feminicidios que se están estableciendo con mayor cantidad de los 2 años anteriores. Y esto es alarmante, 14,000 denuncias por casos de violencia contra la mujer. De estos 50 feminicidios, 18 se han procurado o han ocurrido en el periodo de esta cuarentena, vale decir, a partir del 20 de marzo del 2020. 387 casos existen contra la niñez y adolescencia, de los cuales 100 se registraron durante la cuarentena. Y hay 12,120 casos que se han presentado por violencia familiar y doméstica que no precisamente están en los rangos de violencia contra la mujer o violencia contra la niñez y adolescencia, sino también la violencia familiar y doméstica o doméstica también se establece contra otras personas, contra abuelos, contra sobrinos, contra personas en dependencia o cualquier otro miembro que forme parte de la familia, donde se contempla que la violencia ha sido provocada en forma física y también psicológica. Pero no todo después de lo que acabamos de hablar, tanto de lo económico como de lo familiar, está todo perdido. Hay medidas para una salida justa e inclusiva después de la crisis del COVID-19 que esperamos que en Bolivia se aplique lo más antes posible. Dentro de las políticas públicas, se necesita fortalecer los servicios públicos en todos los ámbitos de la sociedad, necesariamente ya sea de salud o en su defecto también una reactivación económica. También se tiene que garantizar una sanidad pública y universal de calidad, no como hasta ahora lo vamos sufriendo. Después, se tiene necesariamente que blindar el derecho a la vivienda, ya sea para proteger a la infancia y garantizar el derecho a la educación, que es un debate actual en la aplicación de la educación virtual en el área rural, que es muy posible de que pueda no establecerse hasta abril del 2021.
También, otra política pública tiene que estar establecida en avalar y consolidar la política pública de cooperación internacional, cosa que en el Parlamento se va restringiendo, dado de que ha existido muchas inyecciones económicas que se procuraban por la cooperación internacional y no han tenido la viabilidad necesaria por problemas de índole político. En cuanto a la igualdad y equidad de género, también se tiene que tomar salidas que puedan manifestar la justa e inclusiva posibilidad de una mejor sociedad, como por ejemplo poner en valor el trabajo de cuidados. Esta va a ser una de las principales preocupaciones del Estado, dado de que todos los que sean convalecientes o hayan pasado el problema del COVID van a necesitar también ya sea un reforzamiento médico como tal, como también terapias psicológicas para que puedan salir de este trauma. También se tiene que asegurar que todas las acciones enmarcadas en la coyuntura de emergencia tengan en cuenta la perspectiva interseccional de género y diversidad afectivo-sexual. Obviamente que también tiene que ser considerado los efectos que va a provocar no solo esta situación de la cuarentena en cuanto a la violencia familiar, sino también en el comportamiento humano que vamos a emprender una vez que salgamos de esta crisis. En cuanto al empleo y justicia social, se tiene que reconocer y mucho más ampliar los derechos laborales de todas las personas, en especial aquellas que han sido despedidas en forma injusta. También se tiene que reactivar la economía, primando la justicia social y la transición ecológica. Es decir, de que si este es un problema de la pandemia que es netamente medioambientalista, entonces también tenemos que procurar a cambiar los hábitos como tal para que pueda haber una reactivación económica, ya primando de una vez por todas el cuidado de la transición ecológica que se merece. En cuanto a la sociedad civil y las libertades públicas que se van a poder establecer, se tiene necesariamente que fortalecer el tejido social a través de una cultura política estable y también la capacidad de la ciudadanía para construir redes de comunicación, ya sea en el contexto social, ya sea en el familiar, en el mismo municipio y como país en forma global, como también nuestra propuesta hacia el mundo, ya que también tenemos que rebatir también si estamos haciendo bien o no las actividades hasta ahora planteadas como país. También se tiene que asegurar las libertades públicas de todas las personas frente al marco de restricción justificando en la declaración de emergencia. Vale decir de que todas las personas necesariamente van a tener que ser escuchadas en función de las necesidades que se vayan implementando. Antes de despedirme, quiero terminar con una frase que ha salido de las exposiciones de los derechos humanos propuestas por la ONU, las Naciones Unidas, donde dice que crisis como la pandemia del coronavirus nos recuerdan que todos estamos conectados y que nuestro bienestar es interdependiente. Vale decir que no estamos hablando de un aislamiento individualista, más al contrario, tenemos que tener ahora la fortaleza y sacar lo mejor de cada uno de nosotros para que podamos estar conectados y salir en buen puerto de este flagelo mundial. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, licenciado Gómez, por esta exposición. Bueno, hay algunas preguntas de algunos compañeros que están en línea relacionados con, si bien nos ha mostrado estos altos indicadores de violencia, ¿no? Principalmente en nuestro país, relacionados con el feminicidio, ¿no? Es importante reflexionar con la sociedad, ¿no? Respecto al tema, a las sanciones que existen, ¿no? Al respecto. Mi pregunta sería, ¿qué acciones deberían seguir las autoridades para concientizar respecto a estas temáticas y que podamos cambiar estas actitudes, ¿no? Dentro de la sociedad? En primer término, lo que tenemos que considerar para que no exista ya violencia contra la mujer, si ese es el punto dado, es de que la mujer no es un objeto sexual.
la mujer no está considerada con menor jerarquía que el varón, que ya tenemos que cambiar incluso nuestra forma de expresarnos porque todo va a ser denigratorio contra la mujer. Tiene que ser todo lo contrario. Tenemos que empezar a fortalecer nuestros cimientos y darnos cuenta que la mujer es parte importante, estoy hablando como varón, que es parte importante de nuestra vida y que las formaciones que nosotros hemos adquirido en el transcurrir de nuestra vida, que, bueno, vienen de generaciones y generaciones, tienen que ser ya cambiadas. Tenemos que tomar conciencia de que nosotros, como varones, también procedemos de una mujer. Y al momento de agredir a una mujer, también estamos agrediendo a nuestra propia madre o a la mujer que nos haya podido criar. Entonces, tenemos que cambiar todas esas convicciones de una forma negativa hasta ahora y tener que conciliar con nosotros mismos y darnos cuenta de que es nuestra compañera, no es nuestra esposa, no es nuestra conviviente, sino es la compañera de toda una vida que, bueno, se trata de ir juntos en el mismo camino. Ok, gracias, licenciado. Tenemos otras preguntas en línea. Reinaldo Quisbert pregunta, para reactivar nuestra economía, ¿cree usted que llegaríamos de nuevo a la privatización? Y según usted, ¿cuán beneficioso sería un nuevo bono de parte del Estado? Si vamos a hablar de la privatización, bueno, tenemos que considerar también qué es lo que vamos a privatizar. En la década de los 90 del anterior siglo, cuando el MIR estaba en la presidencia y también parte del MNR y el Acuerdo Patriótico, se han dado las privatizaciones, pero sin considerar también cuál iba a ser el respaldo económico que iba a tener en beneficio Bolivia. La economía boliviana se ha estancado también hasta cierto punto de una privatización como tal, porque no ha habido un porcentaje adecuado que pueda tener un ingreso a los erarios nacionales. Si vamos a hablar de una privatización como tal, tendríamos que ver cuáles son las empresas estratégicas a ser privatizadas y cuál va a ser el porcentaje y el rol exclusivo de la economía boliviana para su beneficio. En caso contrario, no serviría de nada. En cuanto al bono que se podría dar, consideremos de que todo bono es a fondo perdido. Si vamos a seguir reactivando como tal, en función de las necesidades que se tenga, vamos a acelerar un poco más también el problema de la inflación. Estamos queriendo tener mayor circulante en Bolivia, pero sin tomar en cuenta que no tenemos ya los productos. No sé si se han dado cuenta que de un tiempo a esta parte va escaseando muchos productos. Y va a escasear mucho más porque las fronteras están cerradas. Bolivia es un país de tránsito, tanto de importación como de exportación, y al momento de poder estar cerradas esas posibilidades de ingreso y de salida de productos, obviamente que todo lo que tenemos en reserva se va agotando. Y eso también va a tener su efecto importante como un boomerang que vamos a lanzar y en vez de caer a nuestra mano puede caer en nuestro rostro y nos puede afectar. Por lo tanto, tenemos que tener mucho cuidado también en determinar cuál va a ser el monto, cuánto va a ser el monto y a quiénes va a estar destinado ese monto que se quiera nuevamente poner en circulación. Ok, gracias, licenciado. Adelante, Edwin, por favor. Bueno, aquí tenemos también una pregunta, licenciado. ¿Cómo pueden reactivar su economía después de ser desempleado? Esa es la pregunta de nuestro compañero. Bueno, la receta, a la quien la tenga, hay que darle el Premio Nobel de Economía, más que todo en Bolivia, porque Bolivia, como les he mostrado, el 80% está fluctuando en la economía informal, es decir, aquellos que no están pagando impuestos, que no están dentro de un régimen establecido para que puedan estar dentro de la política tributaria, no están establecidos también para que puedan ser conformados ya sea en sindicatos, federaciones o en alguna forma gremial de agrupación, y eso implica también de que todos los desempleados, por más profesión que puedan tener, van a tener que ingresar necesariamente a buscarse la vida a través del mercado informal. Pero ojo, si no hay circulante también, eso va a procurar de que haya un freno. Vas a tener el producto para poder ofrecerlo, pero no va a haber la demanda necesaria. La oferta sí va a estar, pero no va a haber los demandantes porque el dinero también no va a ser alcanzado. Al final vamos a terminar entre miembros del mercado informal vendiéndose entre sí, comprándose entre sí. Y eso no activa mucho la economía.
Cualquier medida que se tome, ya sea bueno, no creo mucho, ¿no? Este gobierno, sino el próximo en asumir, si es que se dan las elecciones el 6 de septiembre, va a tener un reto demasiado difícil, tomando en cuenta de que hay una recesión producto de la pandemia, hay una economía que también estaba en debacle antes de la pandemia y sobre todo va a tener un conflicto político, porque el que ingrese a gobernar va a tener una suerte de ingobernabilidad, tomando en cuenta de que va a haber una pugna entre los anteriores que estaban conformando el gobierno, también van a tener su votación, sus representaciones dentro de diputados y senadores en la Asamblea Legislativa y va a haber una suerte de ingobernabilidad. Entonces, sobre esos tres marcos, el próximo que quiera asumir la presidencia tiene que pensarlo muy bien cuáles son las medidas que van a ir. Lo que se necesita actualmente es un pacto social económico. ¿A qué me refiero al decir un pacto social económico? Donde hay que deponer actitudes políticas de intereses sectoriales y tenemos que pensar como país. Tenemos que pensar cómo vamos a salir de este debacle que nos va a afectar mucho, sí, pero de que no es definitivo para que pueda haber una convulsión, no, esperemos que no sea así. Más al contrario, con este pacto social económico vamos a trataría de ahondar criterios para poder llegar a un buen puerto que necesitamos con urgencia, pero ya no más los bolivianos. Bueno, licenciado, también tenemos una pregunta acá de los compañeros. ¿Por qué existe mayormente las violaciones, entre comillas, dentro de la familia? Bueno, en ese momento del confinamiento, lo que se procura es lo que se ha tratado de dar una interpretación a nivel mundial es de que en el encierro aislado, donde una sola persona está en forma solitaria, no tiene tanto efecto cuando tiene más de la convivencia de dos o más personas. Y esto provoca en el ser humano, dentro de su psique, la posibilidad de tener perturbación, es decir, le molesta la presencia de esa persona. Por más que haya podido sentir antes, hay una suerte de rechazo, porque no se puede contener a una persona encerrada con otra por mucho tiempo. Por lo tanto, esa violencia se va a desencadenar necesariamente a agresiones, incluso al feminicidio, como hemos visto que es preocupante, ¿no? 50 feminicidios en este año es alarmante, porque el feminicidio es aquella persona que, es víctima por el contorno familiar, ¿ya? Y además es sentimental. Se supone de que también los 18 casos que han existido de violencia y los que vendrán todavía está siendo provocado por ese confinamiento que reduce las posibilidades de tener libertad, ya sea en el trabajo, ya sea en poder ir a otros lugares de esparcimiento, donde el subconsciente te obliga a tener mayor libertad. Esa es la dificultad que presenta el ser humano. Ok, licenciado. Tenemos otra pregunta en línea de la compañera Karina Delgado que pregunta, ¿qué criterios económicos tendríamos que tomar para evitar una crisis familiar? Por ejemplo, ¿sería una buena opción ahorrar en dólares? Sí, bueno, sería una buena opción ahorrar en dólares, pero tenemos que considerar de que puede haber una suerte de inflación. Eso no precisamente quiere decir de que va a haber una devaluación del peso boliviano, sino va a haber un efecto donde va a haber mucho circulante, pero no va a haber el producto para poder comprarlo. No estoy hablando de una devaluación económica, no, eso es una cosa muy distinta. Hasta ahora, bueno, de acuerdo a las últimas cifras que ha lanzado el Banco Central, existe todavía una economía saludable en Bolivia, pero bueno, también no está de más de considerar de que el dólar también es una buena opción de ahorro. Pero también tenemos que considerar de que no solo Bolivia está afectado la economía boliviana está afectada por esta crisis, sino también la norteamericana. Y en noviembre va a haber también elecciones en ese país y no sabemos cuáles van a ser los efectos, si va a continuar Donald Trump o en su defecto también los demócratas a través de John Biden, que también va a provocar un declive económico en el mundo, ¿no? Tenemos que considerar también en forma textual también, ¿no? En forma general,
cuál es la crisis de la pandemia económicamente hablando. Ok, gracias. Eulogio Pérez pregunta, ¿usted cree que la reactivación de la agricultura ayudaría a los más necesitados de nuestra economía? Sí, la crisis sanitaria es uno de los principales factores en los cuales el mundo, la humanidad, va a caer en una encrucijada. Entonces, sería bueno también tener que echar una mirada a las tierras para que pueda ser una mejor medida de propulsión, ya sea en la economía individual como también nacional. Sí, me parece sí, que tendría un resultado de reactivación económica en la agricultura. Ok, gracias, licenciado. Edwin, ¿tenemos algunas otras preguntas en línea? Sí, no, aquí tenemos mediante los mensajes, licenciada pregunta sobre la discriminación. ¿Afectaría psicológicamente dentro de la familia? Sí, 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 naturalmente. Toda forma de discriminación obviamente que baja la autoestima de la persona y mucho más en la familia, ¿no? Porque hay factores eh, o relaciones afectivas de que la persona que es víctima está recibiendo de agresión. Entonces, es decir, si yo quiero a mi padre, quiero a mi madre y los dos me tratan de una forma discriminatoria, de una forma que están provocando violencia psicológica, obviamente que me va a afectar no solo en el desenvolvimiento de mi familia, sino también en el desenvolvimiento mío dentro de la sociedad, porque estoy siendo marginado por los que me quieren. Entonces voy a considerar también de que el mundo tiene un rechazo hacia mí, me va a afectar en todo sentido y puede marcar para toda mi vida mi desarrollo cognitivo también, ¿no? Mi forma de pensar, me voy a volver un aislado, un antisocial, incluso, aunque no crean, esto desemboca también en el terrorismo, ¿no? Porque una persona se convierte en antisocial, en ser asocial incluso, ¿no? Está fuera de esta sociedad, está fuera del contexto de poder tener lazos de relación donde no se vea agredido como tal. Y por ende, mi reacción va a ser tener que agredir a las personas que por culpa de unos cuantos también van a tener que ser partícipes de mi violencia, ¿no? La violencia provoca más violencia, obviamente. Ok, gracias, Adelante, licenciado. licenciada. Abel Lucas pregunta, ¿una medida económica adecuada para mejorar la economía podría ser el fomentar la compra de productos hechos en Bolivia? Claro, necesariamente sí. Tenemos que considerar un aspecto primordial, de que si nosotros los bolivianos no le damos la importancia y la reactivación económica a nuestro propio producto y todo vamos a esperar de que se importe, no vamos a llegar a nada, ¿no? Estamos incluso motivando a que más empresas vayan cerrando. Tenemos que darnos cuenta y de una vez que tiene que desaparecer ese complejo de inferioridad que tenemos nosotros los altoperuanos en decir de que todo lo foráneo es bueno. Claro, tendrá su plus, obviamente, de mejor calidad y demás, pero si no creemos en nosotros mismos, no tenemos la seguridad de que nos va a hacer bien el estar juntos, entonces no va a haber esa posibilidad de mejorar nuestra... Tenemos que incentivar a nuestros productores. Bueno, creo que tenemos Bueno, creo que problemas, ¿no? Con licenciada. Sí, licenciada. sí. A ver, Bueno, esperemos un minutito, yo me imagino que ya se enlaza nuevamente, debe ser algún problema de la red internet. Sin embargo, creo que es importante sí, a toda la audiencia reflexionar, ¿no?, sobre esta información que nos ha proporcionado el licenciado Álvaro Gómez, que está vinculado con una temática que consideramos que es importante, ya que es importante que nosotros desde nuestras familias podamos cumplir, ¿no?, un rol de cambiar nuestra sociedad. Creo que es importante evitar mayores flagelos que dañen no solamente a nuestras familias, sino también que generen una situación incómoda en la sociedad y de todas las personas, ¿no?, que habitamos este país. Como una recomendación que nosotros les
daríamos sería no toleremos la violencia, y si nosotros vemos violencia en las familias, vemos violencia en la calle, debemos denunciar. Creo que parte de ahí, ¿no? Que nosotros seamos los primeros en fomentar el hecho de denunciar y no permitir, ¿no? Que se generen este tipo de situaciones. Vamos a ver si podemos enlazarnos con el licenciado. Sí, bueno, yo creo que bueno, ya va a estar antes en unos momentos. Quizá, Edwin, Sí, podemos licenciada. Bueno, aprovechar en invitar. sí, bueno, decirles a todos los compañeros, esperemos que les haya gustado el curso y recordarles que pueden ver mediante el Face, Hola, hola. denominado Generación HD. Los invitamos a suscribirse, comentar y compartir al link, ¿no? Al video que estamos pasando en este momento, ¿no? No sé, y ahí retornamos con el licenciado. Bueno, muchas gracias, licenciado. Seguimos con usted. ¿Aló? Sí, licenciado, lo tenemos nuevamente en línea. Sí, sí. Perdón, Bien, puede ser un problema de... Ok. Tenemos unas 2 preguntas más antes de cerrar, por favor. El compañero Eddie Guaraní pregunta, ¿qué efectos tendría la revolución de las AFPs? A ver, permítame, aquí. La revolución de las AFPs entre los futuros jubilados, ¿no? La ley que se trata en el Parlamento, me imagino que se refiere al tema de la devolución de aportes. ¿Cómo considera usted que esta devolución va a afectar a la economía y principalmente a los jubilados, ¿no? De una u otra forma, tenemos que considerar también de que las medidas de las administradoras de fondos de pensiones desde hace mucho tiempo atrás, incluso antes de la aprobación de la ley de pensiones, que está vigente desde el 2010, ha sido la manzana de la discordia. Es decir, ¿qué vamos a hacer con todo el dinero que nosotros tenemos, ya sea en el sistema de reparto anterior como en el sistema actual? Entonces, si nosotros vamos a poner actualmente en circulación esos dividendos y entregarles los aportes a los jubilados, obviamente que van a volverlo a reactivar dentro de la economía, va a haber circulante. Les reitero, aquí tenemos que cuidar las políticas que van a procurar no entrar a una inflación. Va a haber circulante, pero va a haber productos. Va a haber dinero en los bolsillos de los bolivianos, pero no van a tener la posibilidad de adquirir los productos como tales. Entonces, mucho nada va a poder ser afectado como tal. Tenemos que ir en forma paulatina, y también en forma escalonada, en tomar determinaciones que no afecten en forma directa, ya sea al producto económico boliviano como tal, o sea, en forma general. No precisamente quiere decir de que si tenemos dinero en nuestros bolsillos, es de que ya estamos en una economía estable. No es así. Tiene que haber necesariamente la oferta y la demanda para que pueda tener esa simbiosis dentro de la economía para que funcione. Si no, caso contrario, vamos a recaer vamos a procurar más la recesión económica que ya lo estamos empezando a sentir. Les reitero, están empezando a escasear los productos y la circulante también nos va a dar la posibilidad de ver de que no vamos a tener qué vamos a comprar. Entonces, por lo tanto, va a haber la especulación. Los comerciantes van a subir los precios, la gente de salubridad, sino también económico. Tenemos que tomar muy en cuenta esta situación y no acelerarnos mucho. Cuando las FPs, ya sea la determinación que tome la Asamblea Legislativa y sea aprobado por el Ejecutivo, también se tiene que considerar qué es el fondo mismo, cuál es el fondo mismo y el origen y la naturaleza jurídica de la implementación de esta devolución de los aportes, que no va a ser a todos, por cierto, ojo, no va a ser el 100% a todo el 100% de los jubilados, no va a ser así, sino va a ser en forma escalonada. Ok, muchas gracias, licenciado. Edwin, por favor. Muchas gracias. También, licenciado, tenemos otra pregunta. ¿Usted cree que es necesario para que disminuya los feminicidios, es necesario la pena de muerte? No.
No, lamentablemente no, yo no estoy de acuerdo en poder quitar la vida a otra persona como tal, porque ya Bolivia está viviendo desde las reformas de las leyes Bladman, ¿se acuerdan del ministro de Justicia de Gonzalo Sánchez de Lozada, que ha implementado el sistema progresivo penal en Bolivia? Lo que quiero decir es de que ya no estamos en el sistema inquisidor, es decir, donde la justicia era draconiana, era muy rígida para poder manifestar de que cualquier persona que tenga sentencia custodiada, y más cuando se trate de un asunto de quitar la vida a otro, tenga una sanción, bueno, llegando incluso a la pena capital, la pena de muerte, no. En Bolivia, el sistema progresivo penal lo que manifiesta es más al contrario tener la posibilidad de una reinserción social. Sí, la pena máxima en Bolivia son 30 años y bueno, los 30 años tiene que cumplirse sin derecho a indulto. Es decir, que no va a tener posibilidad de una suspensión condicional de la pena. No va a ser rebajada la sanción si va al término, ¿no? Yo estoy de acuerdo con los 30 años, no con la pena de muerte. Muchas gracias, Ok, licenciado. licenciado. Adelante, licenciado. Gracias. Ya para concluir, tenemos una pregunta de la licenciada Rosario Fernández que menciona: los indicadores que muestran afrentas a la mujer en diferentes ámbitos son expresión de ausencia de valores y deficiencias en niveles de educación. En consecuencia y en su criterio, un cambio en el modelo educativo debería ser una prioridad de los gobernantes para formar nuevas generaciones y ciudadanos por lo menos mejores. Sí, indudablemente. Todo pasa, absolutamente todo pasa por la educación. Parece, parece ilógico, pero tenemos que recordar cuando niños a nosotros nos ha enseñado a saludar, a comportarnos. Todos hemos recibido la misma educación. En un momento dado de nuestro progreso y evolución como personas individuales, se nos pierde tal situación. Perdemos el horizonte en cual nosotros nos hemos educado para que seamos respetuosos de otra persona. Si nosotros nuevamente volvemos a fortalecer la educación para que veamos a la mujer, como varones estoy hablando, ¿no? De que no es un objeto sexual, de que no está siendo en una forma menor que nosotros, en una posición donde nosotros tenemos que someter a la mujer, obviamente que si la educación está muy bien fortificada, no va a pasar ese irrespeto, no va a poder progresar tal situación. Muchas veces las agresiones son producto del desconocimiento de la educación como tal. Nosotros tenemos que empezar a respetar el derecho ajeno, como decía Benito Juárez, que justicia simplemente es el respeto al derecho ajeno. Si nosotros empezamos a respetar a la mujer, darle también la posibilidad de que tiene voz y voto su participación, que es primordial en nuestra vida, de que es nuestra compañera, de que las mismas mujeres también no fomenten el machismo, porque las mujeres son uno de los principales factores también que fomentan el machismo. También, así a través de la educación, vamos a poder cambiar las estructuras de Bolivia. Lamentablemente, eso sí tenemos que descolonizar, de que una de las taras que nos ha dejado el coloniaje ha sido el machismo, la patriarcalización, donde todo tiene que primar a través del varón. Y no es así. Si realmente las mujeres se darían cuenta lo primordial y lo grandioso que son, que nos llevan años luz a los varones, que un poco somos un poco instintivos, que todavía estamos a veces nos comportamos como si estaríamos en las cavernas. Con seguridad las mujeres van a triunfar mucho más que nosotros, obviamente. Una mujer es la que te impulsa todo, te da vida, te da la posibilidad de que la especie siga perdurando. Entonces, desde ese punto de vista tenemos que ver y de una vez dejar de que las mujeres también se sientan discriminadas. Simplemente es eso, es educación, todo se basa en educación. Ok, muchas gracias, licenciado. Bueno, a nombre del equipo Generación HD, yo quiero agradecerle a usted por la disposición de compartir con todos nosotros sus conocimientos respecto a estos efectos, ¿no?, económicos y sociales que genera la pandemia en Bolivia. Creo que es importante reflexionar respecto a esta situación y creemos que es el rol que tenemos que cumplir todos nosotros dentro de nuestras familias para cambiar nuestra sociedad, ¿no? Y para evitar estas series de flagelos que están dañando, ¿no?, a nuestra sociedad.
Antes de concluir, yo quisiera cederle la palabra a usted para que pueda despedirse, por favor. Adelante, licenciado. Agradecerles una vez más. Es importante poner en debate estos tópicos que de una u otra forma los vamos a ver en efecto, esperemos no negativos el día de mañana, y considerar también de que, les reiteraba como hace días atrás, esto no es el apocalipsis. No tenemos que considerar de que la pandemia nos va a liquidar a todos, no, tenemos que frenarnos un poco, reflexionar en lo que está pasando y tomar obviamente las previsiones correspondientes, y de esto vamos a salir. Si todos vemos en un solo rumbo, con seguridad va a ser mucho más rápido nuestra posibilidad de ser resilientes a este flagelo mundial. Y con seguridad que tiene que ser así, no solo como bolivianos, no solo como parte de esta sociedad paceña, sino también a nivel mundial. De una vez por todas tenemos que unirnos para poder seguir adelante. Ya lo ha recomendado el director general de la OMS hace días atrás, con lágrimas en los ojos, de que de una vez por todas tenemos que unirnos todos los seres humanos para seguir adelante. Gracias por la invitación. Muchas gracias. Bueno, previo al cierre, quiero extender a todos la invitación para que mañana puedan acompañarnos en la misa que estamos organizando con el equipo Generación HD en conmemoración de un año más en el que recordamos el Día del Trabajador Universitario, ¿no? El día 18 de julio, y además recordando a todos los compañeros de la comunidad universitaria que han fallecido. La misa se va a desarrollar también vía online a partir de las 19 horas, por lo que los invitamos, ¿no?, a que ustedes puedan participar de la misma y de alguna manera podamos poder pedir a Dios que mejores días. Muchísimas gracias a todos por su participación y les deseamos todo lo mejor. En la despedida, Edu, por favor. Bueno, muchísimas gracias. Agradecer nuevamente al licenciado Álvaro Gómez por su tiempo, ¿no? Por su exposición. Muy buenos nosotros. Agradecer nuevamente. Muchas gracias, licenciado Gómez. Sea hasta otra nueva oportunidad. Bueno, muchas gracias a todos los asistentes por su participación. Les deseamos un buen resto de jornada y nos despedimos hasta mañana. Muy buenas tardes. Hasta luego.